Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer un alfiletero que vamos a poder poner tanto en la mano como en la máquina. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Necesitaremos dos telas que os gusten a vosotras. Yo he cogido una estampada y otra lisa. ...30 centímetros de goma de medio centímetro de ancha. Vamos a forrar un botón con este aparato. Tenéis un vídeo en el canal donde os explico cómo hacerlo y lo voy a hacer en la tela más lisa. Un botón de adorno para la parte de arriba. Un círculo en cartón de 6 centímetros de diámetro. Y guata de relleno o merihuano, lo que tengáis más a mano para el relleno. Cogemos un plato de postre, lo colocamos por el revés de la tela estampada y lo marcamos todo alrededor. Este plato tiene un diámetro de 16 centímetros. Una vez marcado, lo vamos a recortar con las tijeras todo alrededor por la línea que le hemos hecho. Ahora vamos a pasar un hilván a 1 centímetro del borde con un hilo un poco fuerte porque vamos a tirar de él y no queremos que se nos rompa. Vamos haciendo el hilván todo alrededor, desde un extremo hacia el otro. Continuaremos hasta llegar a la otra punta. Una vez que ya lo hemos hecho, cogemos el relleno, lo que tengáis a mano. Podéis usar también trozos de tela de retales que tengáis que sean demasiado pequeños, también eso lo podéis usar. Si tenéis guata como yo, pues la vais desmembrando y haciendo cachitos para repartirla luego mejor. Vamos a ir cerrando la tela para poder ir rellenándolo bien sin que se escape. Y una vez que ya le tengáis a vuestro gusto relleno, tiramos del hilo . Calcular más o menos que os quede bien. Le vamos a dar unas puntadas sin soltarlo para que no se escape y perdamos la forma que ya tenemos hecha. Repartimos el relleno . Ahora vamos a coger una hebra de hilo largo. Yo he cogido un hilo de bordar del 8. Le vamos a pasar por la parte del revés y la vamos a subir al centro de la bola. Vamos a ir partiendo esta bola, como os digo, primero en 4 y luego volveremos a partirla en otros 4. Giraremos un poco para que se haga la forma como si fuera de una flor.
Una vez que ya tenemos las 4 partes hechas, pues luego entre 2 de ellas haremos lo mismo. Lo volveremos a hacer en las otras 2. Y se nos va a quedar dividida en 8. Ir colocándola más o menos que se queden proporcionadas. Y una vez que ya lo tenéis hecho, vamos a colocar este botón de madera que nos va a servir de adorno y a la vez para ocultar las puntadas por si no nos han quedado todas juntas. Si han quedado un poquito peor, bueno, pues el botón de madera lo va a disimular y lo va a tapar. Pero aún así yo os aconsejo que la pongáis porque queda muy bonito. Ahora colocamos la goma, la doblamos a la mitad, juntamos las puntas, los extremos y la vamos a coser en ese lado, por la parte del revés donde está el frunce y la abertura. Le vamos a dar unas puntadas y que se quede sujeta. Esta es la goma que nos va a permitir luego sujetarlo a la muñeca o bien a la máquina. Ya la he cosido. Ahora voy a hacer el círculo, ese será la base. Este círculo va a ser la base del alfiletero. La marcamos por el revés de la tela y recortamos dejando 1 centímetro de costura alrededor. Y vamos a hacer como hemos hecho antes. En este caso, como a medio centímetro del borde, le vamos a pasar el hilván. Necesitamos esta base que sea dura porque si pinchamos el alfiletero y le tenemos colgado en la mano, para que no traspase todo el relleno y nos pinche, claro. Ahora metemos el cartón dentro, centrado, y tiramos del hilo para que se frunza y recoja a la vez el cartón. Y le damos 2 o 3 puntadas para que no se suelte. Y ya tendríamos la base hecha. Ahora la colocamos en el alfiletero. Como estáis viendo, vamos a centrarla bien. Y la vamos a coser a mano. Vamos a ir cogiendo un poquito de tela de la bola que hemos rellenado y otro de la base. Colocamos la goma que se nos quede bien puesta sin retorcer y vamos a coserlo todo alrededor. Y ya tendríamos también la base puesta. Es dura y, como os digo, viene muy bien luego a la hora de pinchar que no nos dé en la muñeca. Y ahora vamos a poner el botón que he forrado, le vamos a poner justo en el lado opuesto donde hemos cosido la goma. Como os digo, tenéis en el canal un vídeo donde enseño a forrar botones con el aparato que os he enseñado al principio. Y aquí ya le damos unas puntadas para sujetar el botón. Y ya tendríamos el alfiletero terminado. Como habéis visto, es muy facilito de hacer y os va a servir tanto para la muñeca, como veis, como para colocarle luego en la máquina.
Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.